החזק מגן בצינה. Amós capítulo 2, vamos a leer los versículos 6 al 8. Amós 2, 6 al 8, donde hemos estado considerando la denuncia de los pecados de Israel. Leo para ustedes, queridos hermanos. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Hoy nos vamos a detener ya en los 2 últimos pecados denunciados, es decir, el versículo 8. Son 7 pecados los que Amós señala de Israel. Recordémoslo rápidamente. Vendieron por dinero al justo, vendieron a los necesitados por un par de sandalias, pisotearon contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles, el camino de los humildes torcieron. En quinto lugar, el hombre y su padre fueron a la misma mujer y profanaron así el nombre de Jehová. Y hoy consideraremos que ellos se acostaron sobre ropas empeñadas junto a los altares y que bebían vinos de multas en la casa de su Dios. Podemos resumir estos pecados en 4, como señalaba hace 8 días. Menosprecio de los pobres, los 2 primeros. Humillación de los débiles, los 2 siguientes. El abuso de los frágiles, el pecado quinto, que estuvimos considerando hace 8 días, y los 2 del versículo 8 que nos ocupan hoy, el robo a los necesitados. Hay un libro famoso en Colombia que se llama La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo, y que fue llevado al cine, película que no les recomiendo para nada. Pero la traigo a colación porque es interesante el título de ese libro y de esa película, y que pues muestra la realidad de Medellín, del Medellín de los traficantes, del Medellín de Pablo Escobar, del Medellín que contrató, o los carteles de Medellín que contrataron jóvenes para que fueran los sicarios del cartel. Y una de las realidades crudas e interesantes que muestra Fernando Vallejo es la religiosidad asociada al narcotráfico. Y hay una imagen que quizás si usted no ha oído este libro o no ha visto la película, hay una imagen que seguramente todos nosotros hemos visto. Y es la imagen del sicario encomendándose a la Virgen de los sicarios antes de ir y hacer su cruel trabajo. Interesante, ¿no? ¿No les parece increíble eso? Que alguien que es contratado para matar a otro antes de ir a hacer, entre comillas, su trabajo, se encomiende a la Virgen. Uno piensa, bueno, ¿qué tipo de religiosidad tienen en la cabeza? ¿Qué concepto tienen de Dios personas así? Bueno, lo que leemos en el versículo 8 de Amós capítulo 2 no está lejos de esa imagen. Repasemos el versículo 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Con estos 2 últimos pecados denunciados por Amós, que evidentemente van junticos, llegamos a la cúspide de la religiosidad hipócrita de aquellos israelitas impíos. Ambos pecados, nótenlo ustedes, se cometen en lugares sagrados, junto al altar o al lado de la casa de su Dios. Y eso asocia ese pecado con el pecado anterior, de los hombres que violaban a las vírgenes de Jerusalén y profanaban de esa manera el santo nombre de Dios. Estos 2 pecados denunciados en el versículo 8 implicaban algún tipo de celebración ritual, sagrada, es decir, en ofrecimiento a Dios, parte de la religiosidad que ellos concebían en su mente.
Quienes cometen esos pecados, recordemos, son los profanadores, mencionados en el versículo 7, que simplemente han sido señalados por Amós con el pronombre ellos, que viene desde el versículo 6. Ellos. Ya los hemos ido identificando. Aquellos que creían que eran pueblo de Dios y no lo eran en absoluto porque su conducta demostraba que era así. Lo increíble es que ahora esos profanadores están disfrutando de su injusta ganancia en los altares o en el lugar de culto. Sus víctimas siguen siendo los necesitados, débiles y humildes, que para Amós son los justos, como vimos en el versículo 6. La desvergüenza de estos ya llega hacia el tope, llevando el dinero producto del robo descarado de los pobres a los lugares de culto para celebrar junto a su Dios esa infame ganancia. Estos hombres eran como aquellos fariseos que Jesús denunció en sus días y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas, los lugares de culto, los lugares de adoración y los primeros asientos en las cenas. Pero mire lo que hacían estos escribas, en palabras de Jesús, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Notan? Como la Virgen del Sicario, todos los delitos que cometían contra los pobres, contra sus propios conciudadanos. Pero ¿dónde los veíamos a ellos? ¿Dónde los ve Jesús? Los ve en las sinagogas, en los lugares de culto, haciendo largas oraciones. Las palabras con las que Jesús termina son estas: ellos recibirán mayor condenación. Estos dos pecados que denunciamos en el versículo 8 de su capítulo 2, recuerden que estamos en Amós 2:8, leídos en el contexto de toda la acusación levantada por Amós, nos recuerda lo siguiente, y cito a un autor: cuando la compasión divina no encuentra reflejo en la compasión humana, entonces el altar es visitado en vano. Cuando perdemos la comunión con Dios, también quebrantamos nuestra comunión con el prójimo. Continúa diciendo este comentarista: ellos explotaban a las personas y se refugiaban en el templo. Ellos querían tener comunión con Dios al mismo tiempo que oprimían a las personas. Pero no hay comunión vertical cuando no hay comunión horizontal. No hay intimidad con Dios cuando no hay comunión con los hermanos. No hay amor de Dios cuando está ausente el amor al prójimo. Detengámonos inicialmente en el primer pecado. Dice Amós 2:8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Ese es el sexto pecado denunciado. Repito, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Eso debe ser leído a la luz de Éxodo capítulo 22, versículos 26 y 27. Búsquelo en su Biblia, por favor. Y observen muy bien allá lo que Dios mandó a través de Moisés. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, ¿quién está hablando? Dios, por boca de Moisés. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. ¿Quién dice eso? Dios. La ley de Moisés claramente prohibía esa práctica que Amós está denunciando, bajo la amenaza de que Dios oiría la oración del menesteroso en contra del poderoso. Este texto que acabamos de leer, de Éxodo, además señala hacia la misericordia divina como fundamento para el juicio divino. El pobre va a clamar y Dios va a juzgar al rico, porque Dios es ¿qué? Misericordioso. Y eso a su vez implica que devolver la ropa empeñada era un acto de pura misericordia. ¿Sabe cómo le diríamos nosotros?
un acto de sentido común. Simplemente eso. Si él necesita eso, aunque me lo empeñó, ¿yo qué hago? Lo devuelvo, lo necesita. En otro texto del Pentateuco, incluso esa ley se amplía en las herramientas de trabajo. Observen lo que dice Deuteronomio 24:6. Miren esto. Estamos hablando de las cosas básicas necesarias para la subsistencia. Que alguien por pura necesidad pues lo empeña. Deuteronomio 24:6. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Déjeme explicarlo, ponerlo en contexto. ¿Cómo así la muela del molino? Nosotros ya no sabemos eso, nada, ¿cierto? Usted simplemente va y compra la harina de trigo ya molida en el supermercado. La muela del molino era lo que ellos utilizaban, 2 piedras para moler el maíz, para moler el trigo y así sacar la harina, que era el alimento básico para ellos. Entonces, ¿qué pasaba si a alguien le tomaban en prenda esas muelas de molino y no se las devolvían? Básicamente, esa persona entonces ya no tenía cómo comer. No había de uno, no había de superinter. Cada quien tenía su propio grano y tenía que molerlo. Mire, esa legislación que acabamos de leer apela tanto al sentido común que aún nuestras leyes modernas lo tienen en cuenta. Cuando se ejecuta un embargo, acá en Colombia, cuando se ejecuta un embargo contra alguien, de acuerdo a nuestra propia legislación, no se pueden tomar las herramientas de trabajo. Eso está claramente prescrito en el Código de Procedimiento Civil, artículo 684. Sí, se puede hacer el embargo. Usted va y hace un proceso judicial. El juez determina un embargo, pero cuando llegan allá no le pueden, prohibido totalmente absoluto, no le pueden a esa persona embargar sus implementos de trabajo. Porque entonces, ¿cómo va a subsistir? ¿Cómo va a trabajar? Nuestra legislación, tan corrupta como es, contempla eso. ¿Lo nota? Es un asunto de sentido común, como les dije anteriormente. En el caso de los israelitas contemporáneos de Amós, eso ya no era tenido en cuenta, pues habían perdido cualquier sensibilidad hacia la ley de Dios, pero también cualquier sensibilidad hacia el prójimo. Ahí vamos notando el tipo de pecado en el que había caído esta nación, el tipo de ceguera. Tenían la legislación de Moisés, ellos tenían el Pentateuco, eso que acabamos de leerlo, y estaban yendo en contravía de eso, y en contravía del propio sentido común. Entonces, estos ladrones de cuello blanco tomaban la prenda empeñada y no la devolvían al atardecer. Más bien, ¿saben qué hacían con esa prenda empeñada? Con ese vestido empeñado, se iban a los altares y se acostaban sobre esa prenda. Sobre tales prendas se acostaban. La pregunta es esta entonces: ¿qué pasaba con el pobre que por pura necesidad había empeñado su prenda? ¿Qué decía Moisés? Está bien, recíbela como empeño, pero al atardecer, devuélvesela. ¿Qué hacían ellos? ¿La recibían en empeño? Bueno, claro, empeño ustedes saben que es un trato comercial, ¿no? Necesito plata, ¿qué me das en empeño? Toma la plata, dame eso. Pero Moisés había hecho, devuélvansela. Estos hombres no la devolvían al atardecer, iban al altar, al lugar sagrado, a orar, a estar con su Dios, lo que fuera, echaban la prenda empeñada y ahí se acostaban encima de esa prenda. ¿Sabe qué pasaba con los pobres que habían empeñado eso por pura necesidad? Tenían que dormir a la intemperie, sin ningún tipo de protección. Recordemos algo. Recordemos que en ese contexto, en esa cultura, la manta que protegía de día servía de lecho para la noche. Ese era el punto. El vestido que usted tenía hoy de día, la manta que usted se ponía hoy, esa usted se la quitaba de noche, la colocaba para acostarse. O le servía en invierno también de cobertura. ¿Notan el punto entonces? La falta de misericordia, la falta de consideración con relación al pobre, con relación al que tuvo que empeñar eso. Mire cómo describe esta situación Proverbios 22:7, para ampliarlo un poco más. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta.
¿Nota la asociación ahí? Si usted pide prestado, ¿qué pasa? Se convierte en siervo del que le prestó, ¿cierto? Bueno, por eso la Biblia da instrucciones, nos indica con su sabiduría que no es bueno pedir prestado. Pero mire lo que sucede en este caso. Se vuelve siervo el que presta y más si es un rico. Porque al comienzo del proverbio dice, el rico ¿qué hace con el pobre? Se enseñorea. El pobre, como decimos nosotros, le dio papaya. Y entonces el rico se aprovecha de esa circunstancia para tratar con dureza a su hermano pobre. Ya vimos cómo la legislación de Moisés estaba llena de preceptos encaminados a la protección de los más vulnerables. No solo hoy, lo hemos visto en todas estas denuncias, hemos estado viendo lo que Moisés decía. Y eso lo conocían los israelitas, ellos debieron entender claramente estas prescripciones. Pero sobre todo debían haber practicado esa ley que Dios le había dado a Moisés, porque esa ley mostraba un corazón misericordioso. Es decir, el punto no era cumplir la ley. El punto era que cumpliendo esa ley ellos mostraban entonces que eran hijos de Dios, que tenían un corazón igual al de Dios, un corazón misericordioso. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la misericordia hacia el otro es un rasgo esencial del pueblo de Dios. Repito, la misericordia hacia el otro es un rasgo esencial del pueblo de Dios. La indiferencia es del mundo. Eso no es del pueblo de Dios. Como leímos anteriormente, nuestro Dios es misericordioso y entonces el pueblo de Dios debe imitar a Dios, debe mostrar esos rasgos de Dios. Cada hijo de Dios está llamado entonces a la misericordia. Mire cómo lo dice el proverbista también, Proverbios 19:17. Si el anterior proverbio que leímos señalaba la condición de rudeza, ahora este proverbio señala el contraste. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Leyeron bien? Mire, acá no dice que se le presta al pobre, acá dice que se le da al pobre. Es decir, la actitud no debe ser prestar, la actitud no debe ser empeñar, la actitud ¿cuál debe ser? Dar. Porque cuando usted presta, empeña, lo que está haciendo es aprovechándose de la circunstancia del otro. Y mire, el texto dice que el que le da al pobre, sí entra en un trato de préstamo. ¿Pero con quién? Con Dios. ¿A quién le está prestando? A Dios. Y usted puede estar seguro de algo, Dios nunca se queda con algo prestado. Y entonces el resto del versículo dice, el bien que ha hecho, el bien que hizo dándole al que necesita, se lo volverá a pagar. ¿Quién se lo va a volver a pagar? ¿El pobre? Dios. Dios. Es como dice otro texto de las Escrituras, echa tu pan al agua, que al fin del tiempo se te devolverá. Cuando usted hace el bien a alguien que no le puede pagar, Dios va a tener eso en cuenta. El apóstol Pablo va en esa misma línea de pensamiento. Miren lo que dice en Colosenses 3:12 al 13. ¿Qué es lo que caracteriza al pueblo de Dios? Y 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, este es el vestido de un hijo de Dios. Cuando uno está vestido así, como Pablo dice acá, la gente puede vernos y decir, ay, hay un hijo de Dios. Mire la característica de ese hijo de Dios, dice santos y amados, de entrañable misericordia. Eso es una redundancia, porque misericordia tiene la connotación de que se mueven las entrañas. Y acá dice de entrañable misericordia, o sea, de una misericordia muy misericordiosa. Que ve la necesidad del otro y no puede pasar de largo. Se le conmueven las entrañas. Dice Pablo, de benignidad. Benignidad es una actitud de bondad hacia el otro, de querer el bien del otro, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y mire la explicación, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. El perdón significa olvidar, significa quitar la deuda, pagar. Claro, Pablo acá lo está hablando en un sentido espiritual, de ofensas espirituales, pero si eso es cierto espiritualmente, ¿cuánto más tiene que ser en los asuntos materiales?
Y la base de ese mandamiento es esta: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Notan? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, ¿cuánto era tu deuda delante de Dios? ¿Cuánto le debías a Dios tú con relación a tus pecados? Era una deuda impagable, infinita. Si eso hizo Cristo conmigo, ¿qué tengo que hacer yo con los otros? O sea, si Dios me perdonó una deuda infinita, entonces yo tengo que tener la disposición de perdonar deudas que son infinitamente menores. Jesucristo lo dijo así: al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. ¿Notan cuál es la actitud cristiana? Repito, al que te pida, dale, no le niegues. ¿Tienes? ¿Están tus posibilidades? Al que te pida, ¿qué? Dale, no dice préstale. Dale. Si están tus posibilidades, dale, no guardes, no refrenes tu mano. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Hay una ilustración interesante en la Biblia de una situación parecida. Vayamos a Nehemías capítulo 5. Y mire lo que sucedió en el Israel que había vuelto del destierro. Parece que no aprendieron la lección. Porque Amós denuncia el pecado. Ese Israel no se corrige, Dios los envía al cautiverio por muchos pecados dentro de estos que estamos leyendo en Amós. Vuelve Israel del destierro y miren la conducta que caen de nuevo. Nehemías capítulo 5, leamos los primeros 5 versículos. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¿Notan qué estaba sucediendo en el Israel que volvió del destierro? Versículo 3, y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. ¿Vieron que empeñaron? Tenían hambre y entonces ¿cómo iban a comer? ¿Qué hicieron? Empeñaron. ¿Qué empeñaron? Todo. Todo. Versículo 4. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Para pagar el tributo, para pagar el impuesto tuvieron que pedir prestado. Eso está muy relacionado, ahorita vamos a ver el séptimo pecado que denunciamos. Versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Parecido a lo que Amós viene denunciando, ¿no? ¿Recuerdan cómo comenzaron las denuncias de Amós? Comenzaron con esclavitud. Ahora terminó hablando de préstamos y de empeños y de multas. Hay una asociación clara acá en eso. En cómo entonces alguien que está en un estado de pobreza puede llegar a un estado de esclavitud. Por la dureza del corazón de aquel que tiene. Más bien se aprovecha de esa circunstancia, se aprovecha de esa situación. Al punto que incluso sus hijos y sus hijas llegaron a ser esclavos. Esto me recuerda, de paso ahí rápidamente, me recuerda la situación que sucedió en Egipto con José. José, con todo lo buen hombre que fue, José esclavizó a Egipto por comida. Y eso estuvo mal. Mire lo que sucedió acá. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? La reacción de Nehemías nos puede llevar por una vía de arrepentimiento, por una vía de qué es lo que entonces Dios quiere de nosotros. La reacción de Nehemías fue enérgica contra ese pecado. Versículo 6 en adelante. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Y les dije, lo reprendió públicamente, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? ¿Notan? No solo préstamo, no solo empeño, no solo esclavitud, también estaban exigiendo ¿qué? Interés. ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Era israelita contra israelita.
La legislación de Moisés había hecho que podían pedir intereses, pero a los paganos, no a los israelitas. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Llama a todo el pueblo y va a exponer públicamente la situación. Versículo 8, y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Pagaron por judíos que estaban esclavos en naciones paganas. Hicieron eso. Nehemías hizo eso como gobernador. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Qué incoherencia, ¿no? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Esto es un pecado contra el prójimo y ¿contra quién? Contra Dios. La raíz de ese pecado, ¿sabe cuál es? Es la falta de temor a Dios. Cuando yo dejo de temer a Dios, entonces oprimo a mi prójimo. Paso por encima de las necesidades de mi prójimo. Versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, y este es el punto maravilloso de esta historia, lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y mire esto, y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. O sea, no se puede alabar a Dios si estaban en esa condición. Qué incoherencia venir a alabar a Dios cuando nosotros tenemos ese tipo de comportamiento, ¿no? Eso era lo que hacían los israelitas. Tomaban esas prendas empeñadas, no las devolvían y a la noche ¿a dónde iban? Al altar. Iban al lugar de culto. Buenos israelitas, muy religiosos, claro que sí. Mire, ante semejante pecado, solo corresponde una cosa: arrepentimiento. Reconocer ese pecado y entonces comenzar a hacer el bien. Pero en el caso del Israel que denunció a Amós, hubo renuencia a corregir los caminos. No escucharon la amonestación del profeta de Dios. Y por eso entonces Dios, a través del mismo profeta, señala la consecuencia que vendría sobre esos codiciosos israelitas. Miren en Amós capítulo 3, versículo 14. Si los israelitas en la época de Nehemías se arrepintieron y corrigieron, en la época de Amós no lo hicieron. Y por eso el juicio que Dios anuncia. Amós 3:14, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Esos altares donde ellos iban. Y mire Amós capítulo 9, versículo 1. Los va a dejar sin esos lugares religiosos, para que no tengan manera de calmar sus conciencias, haciendo el mal y por la noche yendo a los altares, para decirle a la conciencia, tranquila, tranquila, estás bien. Hiciste mal, pero tranquilo. No, Dios dice, le voy a quitar sus altares. Y mire lo que dice Amós 9:1. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre las cabezas de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Dios decide destruir esos altares. O sea, decide dejarlos sin su religiosidad, que lo único que servía era para que los excusara de sus pecados. Antes de pasar a considerar el séptimo y último pecado, puntualicemos algunas aplicaciones. Primera, hermanos, la misericordia es un rasgo característico de la piedad bíblica. La misericordia es un rasgo característico de la piedad bíblica. Nuestro Dios
ha sido ampliamente misericordioso con nosotros. Entonces, ¿cómo debemos ser con los otros? Misericordiosos. La indolencia, o sea, no sentir dolor por el otro, no hacer algo para ayudar al que está en necesidad o aprovecharnos del otro cuando está en necesidad, eso es un rasgo impío de alguien que no es parte del pueblo de Dios. Segunda aplicación, siempre va a ser mejor dar que recibir. Y siempre va a ser mejor dar que prestar. No prestes. Si en tus posibilidades está, no prestes. Da. Da simplemente. Como dijo Pablo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y tercero, solo en caso de que prestemos algo, si tú prestas algo, una herramienta, por ejemplo, tengamos cuidado de no usar eso como pretexto para esclavizar a nuestro hermano. Sí, a veces no podemos regalar, pero podemos prestar. Como dije, una herramienta, algo que el otro necesita, yo lo tengo, lo presto. Ojo con utilizar eso como pretexto para esclavizar al otro. Y bueno, el que lo pidió prestado, devuélvalo, por favor. No quebrante así el mandamiento, no robarás. Séptimo pecado, Amós capítulo 2, versículo 8, la segunda parte. El último pecado que Amós denuncia. Y el vino de los multados beben en la casa de su Dios. Bueno, ahí Reina Valera dice beben en la casa de sus dioses. La palabra hebrea para Dios es plural, Elohim. Y por eso a veces se puede entender plural, a veces se puede entender singular. Estoy convencido por el contexto de Amós que aquí la traducción correcta es su Dios en singular. O sea, Amós no está delatando idolatría. Amós no está acusando a los israelitas de idolatría. Amós está acusando a los israelitas de adorar a Dios, a Jehová, cuando están cometiendo todo este tipo de delitos. Así que yo prefiero la traducción acá, y el vino de los multados beben en la casa de su Dios. ¿Cuál Dios? Jehová. Jehová. Este es un pueblo que adoraba a Jehová, pero a la par estaban maltratando a sus hermanos. La relación de esta denuncia con la anterior está muy clara. Note la mención de multas o multados acá con la mención de ropas empeñadas al inicio del versículo. ¿Notan? Hay una relación entonces entre ropa empeñada y multas, ¿cierto? Y además, en los dos casos de estos pecados se mencionan lugares de culto. En el primero, altares. Dormían con la ropa empeñada al lado de los altares. Y ahora en este caso, ¿dónde es que beben el vino de las multas? Lo beben en la casa de Dios, en el templo de Jehová. La diferencia se encuentra en esto, es que en el sexto pecado era el empeño, ahora en este pecado es la multa. Se habla de las multas. La palabra multas o multados, como aparece en Reina Valera 60, señala hacia un impuesto gravoso de bienes, de dinero o de servicio a la autoridad. Y en la Biblia, dice el diccionario de Hebreo, en la Biblia se refiere a un tributo para restituir y no para enriquecer a las autoridades y los gobiernos. A eso se refiere la palabra multa. O sea que una autoridad podía imponer una multa, pero para el servicio a la comunidad, no para la riqueza de la autoridad. Miren, por ejemplo, Éxodo capítulo 21, versículo 22. Y vean el significado de la palabra multa. ¿A qué se refiere allá? Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, o el bebé sale, pero nace vivo, creo que en otra ocasión expliqué este texto, acá en esta serie Amós, pero sin haber muerte, ¿nota el punto? Alguien golpea a una mujer embarazada, se produce el parto espontáneo y nace con vida ese bebé, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgar en los jueces. A ese hombre que se le pone.
una multa. Se le impusiere, eso es una multa. O sea, ese hombre tiene que compensar al marido de esa mujer por el daño que se sufrió. El siguiente versículo, que no lo leí, dice que si el niño muere o la mamá muere, el hombre que cometió ese delito tiene que morir. Muerte con muerte, diente por diente, y es donde aparece la famosa ley del talión. ¿Nota que había una multa? Aquí la autoridad puede imponer una multa sobre alguien. Claro, porque no era un delito digno de muerte, pero tenía que haber alguna compensación. Ahora, note también lo que dice Deuteronomio 22, 18 y 19. Otra vez, un caso que corresponde a una multa. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. El caso acá rápidamente les cuento, es de un hombre que dice, esta mujer me la entregaron como virgen y resulta que no era virgen. Este hombre acusa a esa mujer de no ser virgen. Y entonces los padres de la chica sacaban las evidencias de la virginidad. Y aquí aparece la multa. Ese hombre esparció una mala fama sobre una virgen. Entonces, ¿qué tenían que hacer los jueces? Multarlo. Multarlo. Ahora, el punto es este, hermanos. Era correcto establecer multas en Israel, pero eran multas por delitos que no debían ser castigados por la muerte. Pero Amós evidentemente no está hablando de ese tipo de multas, que eran justas, que eran multas claramente establecidas por la ley de Moisés. Amós está hablando de multas injustas, multas establecidas en contra de lo que demandaba la ley. O sea, se inventaron multas sobre los pobres para acabar de sacarles la poca plata que les quedaba. Ahora, Amós insinuó algo. Fue una multa con relación al vino. Algo de lo que leímos en Nehemías quizá. O sea, le impusieron un impuesto al vino, por ejemplo. Todo con el propósito de acabar, de arrancarle lo poco que le quedaba a los pobres. Pongámoslo en perspectiva así. Si en el caso del empeño había cierta justificativa, digo cierta justificativa, para retener la prenda, como por ejemplo, cuando el pobre no se esforzaba por pagar la deuda. ¿Qué hacer cuando un pobre tuvo para pagar una deuda y no la pagó? Bueno, digamos que se admitiría ahí que no le devuelva la prenda, aunque la ley de Moisés era muy clara, ¿cierto? En el caso de las multas, entonces, nosotros podemos pensar que había cierta justificativa, pero ahora no hay ninguna justificativa para multar a los pobres. ¿A qué podían apelar estos hombres? Mire lo que dice Amós 2.8, dice, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. O sea, ese dinero, ese vino del que están disfrutando, ¿de dónde proviene? De multas sobre los pobres. ¿Cuáles multas? El texto no lo aclara y ha habido muchas conjeturas de los comentaristas. Pero el punto sí es claro. Fue algo injusto sobre los pobres. Y el propósito de esas multas, como les dije anteriormente, era sacarle lo poco que le quedaba a los pobres. No tanto el proceso de los pecados que Amós viene enunciando, esclavizan, tuercen el camino, le quitan lo que empeñan y finalmente les imponen multas. Proverbios 17:26 dice, ciertamente no es bueno condenar al justo. La palabra condenar ahí en hebreo significa multar. O sea que este texto dice lo siguiente, ciertamente no es bueno multar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. Eso era lo que estaban quebrantando estos israelitas poderosos. Entonces, Amós está denunciando dos cosas, hermanos. Primera, obtención injusta de ganancias. ¿De dónde estaban obteniendo esas ganancias? De multas. Multas caprichosas, multas inventadas sobre los pobres. Obtención injusta de ganancias. Y en segundo lugar, uso indebido de los recursos. ¿Qué hacían con las multas? ¿Qué dice Amós? Les leo de nuevo. El vino de los multados beben en la casa de sus dioses. ¿Qué hacían con la plata de las multas o qué hacían con el vino que recogían? ¿Estaban haciendo qué? Bebiendo. Bebiéndose ese vino. Claro, en el lugar de culto.
En la casa de Dios, por supuesto. Pero notan que aquí entonces Amós está señalando el uso indebido de recursos. Y déjame decirle algo, que es solo conjetura. Quizá incluso uso indebido de recursos públicos. Se encontraban bebiendo eso, que quizá era recursos públicos. Amós 6:6 habla de algo similar. Beben vino en tazones y ungen los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Era gente abocada a la buena vida, al disfrute de la vida, claro, con riquezas mal habidas. Recordemos algo, en el contexto de Israel el vino era muy importante, era una de las bebidas básicas, sí, pero normalmente señalaba gran abundancia y alegría. Cuando en la Biblia se quiere señalar abundancia y alegría, se señala a través de expresiones como vino, como leche, como trigo. En la denuncia de Amós contra Israel, vuelve a mencionar otra vez el vino, mostrando la manera percaminosa como ellos lo utilizaban. Versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Mire cómo utilizaban el vino estos hombres. Amós 2:12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Ya vamos a hablar de eso. ¿Notan lo que hicieron con el vino? ¿Lo dieron de beber a quiénes? A los nazareos. Parte del voto de los nazareos eran gente que se consagraba a Dios, parte del voto era no tomar vino. ¿Qué hacían estos hombres? Los invitaban a sus banquetes para que tomaran vino en la casa de Dios. ¿Ven todo lo que hacen estos hombres con la riqueza mala vida? No solo contaminaban a ellos mismos, sino que estaban pervirtiendo a otros. Por tanto, el juicio de Dios sobre Israel tiene que ser coherente. El mal uso de la abundancia o la riqueza mala vida siempre debe recibir un justo pago. Amós capítulo 4, versículo 8. Mira el castigo que Dios denuncia, que Dios anuncia mejor. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, con todo nos volviste a mí, dice Jehová. ¿Ven? Tenían vino, tenían agua, pero ¿qué pasaba? No se saciaban. ¿No es así con la riqueza mala vida? La riqueza mala vida se va como agua. Siempre va a suceder eso porque eso es parte de la justicia divina. Y Amós capítulo 5, versículo 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. No se disfruta, nunca se disfruta la riqueza mala vida. Ese es el punto del juicio que encontramos en estos versículos. También encontramos algo similar en Amós 4:1, pero no lo vamos a leer. Finalmente, notemos el total descaro de estos hombres, que bebían el producto de este vino, que a su vez era producto de multas injustas, lo bebían en la misma casa de Dios, es decir, en el templo donde ellos adoraban a Jehová. Sí, a este grado de ceguera y desvergüenza habían llegado estos israelitas. Al terminar la lista de 7 pecados de Israel denunciados por Amós, debemos reconocer que todos estos pecados están en nuestros corazones. Y yo espero que usted haya escrutado su propio corazón al escuchar esto y no esté pensando en los israelitas de la época de Amós, no esté pensando en paganos o impíos, no esté pensando en el que está a su lado, sino que esté pensando en su propio corazón. Porque como les dije al comenzar esta serie, las semillas de todos los pecados están en el corazón de cada hombre. Si usted o yo no hemos cometido estos pecados, no es por nosotros, sino simplemente por la gracia común de Dios, porque Dios nos ha refrenado. Pero solo es que tengamos la oportunidad, la ocasión, y seguramente caeríamos en algunos de estos pecados. Así que, queridos hermanos y amigos, este no es un llamado a mejorar nuestra conducta, porque no la podemos mejorar nosotros. Este es un llamado a buscar al único que nos puede perdonar y transformar. ¿Vieron qué tanta corrupción hay en el corazón humano?
¿Has visto cuánta corrupción hay en tu corazón? ¿Puede ser perdonado? ¿Puede ser transformado? La respuesta de la Biblia es sí. Este último rugido del león entonces nos invita al arrepentimiento. No hay manera de escapar al feroz y rápido actuar del león que devora a los pecadores. Por lo tanto, busquemos un refugio seguro. Y en este sentido es maravilloso y alentador pensar en la última mención del vino que Amós hace. En el capítulo 9, versículo 14. Mire, todas las veces que encontramos la palabra vino en Amós siempre es del mal uso que hacían los hombres, del hecho que provenían de multas injustas, o para mostrar el juicio de Dios sobre ellos. Pero en el capítulo 9, versículo 14, aparece una última mención del vino. Y miren la promesa de restauración que hay acá. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Acá hay una promesa de restauración, ¿notan? Y esa promesa de restauración significa que en ese momento sí se va a disfrutar de esos buenos dones de Dios, pero de la manera correcta, de la manera establecida por la ley de Dios. De manera que podemos cerrar esta sección con el llamado que hizo el apóstol Pedro a los israelitas de su época. Escuchen este llamado, hermanos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Nota lo que se obtiene a través del arrepentimiento? Se obtiene perdón de pecados, pero también tiempos de refrigerio. Un verdadero disfrute de los dones que Dios da. Cuando no es así, cuando eso es obtenido de manera ilegal o a través de la opresión de otros, nunca disfrutaremos de los buenos dones de Dios. Déjenme terminar con 3 aplicaciones. A los oprimidos, podemos decirles que se consuelen en aquel día maravilloso cuando vendrán tiempos de refrigerio del cielo, que traerá el juez justo Jesucristo, quien secará toda lágrima de sus ojos. Al verdadero pueblo de Dios, a los verdaderos creyentes que están aquí escuchando este sermón, el llamado es a vivir de una manera coherente con el nombre que ostentamos, recordando que nuestros pecados han sido perdonados por la misericordia de Dios, y esa misma misericordia debemos aplicarla a otro. Haciendo eso, los no creyentes podrán ver la gloria de nuestro Dios. Y a quienes nos acompañan y no son pueblo de Dios, aquellos que aún no han sido salvados por la sangre de Cristo, aquellos que seguramente estas denuncias les competen juntos con sus correspondientes juicios, le hacemos un llamado vehemente a ir a Dios en fe y arrepentimiento, para que no solo reciban el perdón de los pecados, sino también la restauración de sus almas. לך מלך המים, לך מלך המים, בריבה אדמה.